Y los que estamos acá y también los que están en casa, yo quiero que usted disponga su corazón y que usted le diga al Señor: Señor Jesús, háblame. Dígale al Señor Jesús, háblame. Dispongo mi corazón para que tú me hables. Y el tema que quiero compartir con ustedes se llama camina firme. Diga conmigo, camina firme. ¿Y sabe por qué? Porque siempre donde usted vaya, usted tiene que disponer su corazón, disponer su vida y creer que usted tiene que caminar de esta manera. Que usted siempre debe saber hacia dónde va y cómo usted está caminando. Es algo que cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos que saber y entender. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde estás caminando? ¿Estás caminando de verdad en Dios? ¿Estás caminando de una forma firme? ¿O cómo estás caminando? ¿Y sabe para qué? Para que usted vaya al lugar que Dios está trazando para su vida y para todos los que están también a su alrededor. Y quiero leer primeramente Josué capítulo 1 versículo 3. Y sé que usted este versículo se lo sabe de memoria. ¿Sabe por qué usted debe caminar firme? Número 1, porque usted está llamado a poseer. Cada uno de nosotros estamos llamados a poseer. Y dice Josué capítulo 1 versículo 3: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lo que pisare la planta de vuestro pie será que nuestro. Cada uno de nosotros tenemos que entender que Dios nos ha entregado. Y así como Dios se lo dijo a Moisés, que todo lugar que pisara la planta de nuestros pies será nuestro, así usted también está llamado. Y usted está capacitado para poseer, porque usted es hijo de Dios. Y cuando somos hijos, entendemos la verdad que Dios nos ha dado esa capacidad para poseer todo lo que usted tenga ahí en su mente, en su corazón, todos sus anhelos, todos sus deseos. Dios lo ha capacitado a usted para poseer. Y para esto es necesario que cada uno de nosotros tengamos fe. Diga conmigo, fe. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que todos los días tal vez podamos enfrentar, o algunos días podamos enfrentar dificultades. Algunos días tal vez, como cualquier persona, usted pueda sentir temor. Algún día usted pueda sentir enojo. Algún día usted pueda sentir dudas en su corazón. Pero sabe, no haga de eso su lugar para vivir, porque esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Y no es el lugar de Dios que tiene, no es el lugar que Dios tiene para tu vida. Y no es el lugar donde tú tienes que acostumbrarte a vivir. Tú tienes que acostumbrarte a vivir al llamado que Dios te está haciendo, a poseer todo lo que Dios te ha dado, a ganar todas las victorias que Dios te va a dar, a poseer todas las riquezas que Dios también está derramando sobre nuestras vidas. Te está llamando a poseer porque eres hijo de Él y porque Dios lo hace por cada uno de nosotros. ¿Saben qué? A diario enfrentamos gigantes de verdad, a diario enfrentamos situaciones, pero cuando nosotros estamos creyendo en lo que Dios nos está hablando, nosotros tenemos que poseer esas promesas que Dios nos ha dado a cada una de nosotras y las bendiciones que Dios está preparando para cada uno de nosotros. Amén. ¿Estamos aquí todos, sí? ¿Están escuchando, sí? Amén. ¿Sabe? Cada uno de nosotros está llamado a poseer entonces los mejores trabajos. Y sabe, créaselo. Para eso usted necesita fe. Usted está llamado entonces a poseer una mejor familia. Usted está llamado entonces a poseer bendición en Dios. Usted está llamado a poseer todo lo que Dios está derramando sobre su vida. Usted está llamado a poseer. ¿Y sabe qué? Dice Josué capítulo 10, el versículo 22. Es el primero que vamos a leer, y a los que anotan pueden anotar Josué capítulo 10 versículo 22, luego el 24 al 26. Y dice así, ¿lo leen conmigo? Luego Josué dijo: quiten las rocas que cubren la abertura de la cueva y tráiganme a esos 5 reyes. El versículo 24 dice: dice, cuando lo sacaron, Josué les dijo a los comandantes de su ejército: acérquense y póngales ¿qué?
el pie sobre el cuello de estos reyes, y ellos hicieron lo que se les dijo. Dice el versículo 25, jamás tengan miedo ni se desanimen, les dijo Josué a sus hombres, sean como fuertes y valientes, porque el Señor hará lo mismo con todos sus enemigos. Y el versículo 26 dice, entonces Josué, ¿qué hizo? Mató a cada uno de los 5 reyes y los atravesó con 5 postes afilados, donde quedaron colgados hasta la tarde. ¿Sabe que Josué, luego de derrotar a estos 5 reyes, llamó, dice la Biblia, a todos estos hombres y les dijo, pongan el pie sobre los cuellos de estos 5 reyes? Y eso es lo que Dios también está haciendo con cada uno de nosotros y a lo que Dios nos llama. No sabemos quiénes son esos 5 reyes. No sabemos cuáles son las batallas que enfrentas cada día. No sabemos cuáles son tus luchas. Pero si estás llamado a poner tus pies sobre esos 5 reyes, a poner tus pies sobre esas batallas que estás peleando, a poner tus pies sobre cada una de las luchas tal vez que estás viviendo. Porque eso es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Y dice la palabra que fueron heridos y muertos, y que eso Él hará con cada uno de nosotros. Dios nos llama hoy entonces a poner esos pies sobre cualquier gigante, a poner nuestros pies sobre cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque ahí es donde entonces veremos a Dios actuando, y ahí es donde entonces podemos entender que estamos llamados a conquistar, que estamos llamados a poseer. Pero eso somos cada uno de nosotros los que lo tenemos que hacer. Cada uno de ustedes tiene que entender esta verdad para poder ver entonces a Dios actuando. Y en ese caminar firme, ¿sabe qué necesitamos cada uno de nosotros? Nosotros necesitamos algo muy importante, que cuando vayamos y creamos que estamos poniendo nuestros pies sobre esos gigantes, sobre esos reyes, no se queje. No se queje ni de su esposo, ni de sus hijos, ni porque hoy es verde, ni mañana amarillo. No se queje porque hoy está sentado, porque el otro está. No se queje. Porque a usted la queja lo que va a hacer es que no le va a permitir avanzar en su vida. Cuando nosotros entendemos que estamos llamados a poseer y a ser hombres y mujeres valientes, como leíamos ahora, es porque usted está llamado a caminar. Y es a caminar de una forma en la que usted está creyendo en lo que Dios está haciendo, en la que usted está creyendo en lo que Dios le está dando, en la que usted está creyendo porque sí, en lo que vendrá sobre su vida. Porque ahí es donde está la bendición de Dios. No se detenga, no se detenga, siga adelante. No importa lo que esté pasando, siga adelante y no se queje, para que entonces usted pueda avanzar, ¿sí? ¿Sabe qué vamos a hacer? Número 2, debemos caminar firme porque estamos llamados a ejercer autoridad. Diga conmigo, estoy llamado y llamada a ejercer autoridad. Y dice Ezequiel capítulo 2, el versículo 1 y 2. ¿Sabe qué significa Ezequiel? Significa Dios fortalece. Y dice así, levántate. ¿Cómo le dijo? Levántate, hijo de hombre. Dijo la voz, ¿quiero qué? Hablarte. Y el Espíritu entró en mí y mientras me hablaba y me puso de pie, ¿qué hizo? Y me puso de pie. Entonces escuché atentamente sus palabras. ¿Sabe que Ezequiel era un hombre de familia sacerdotal y él estaba preparado, lo habían preparado desde niño para poder servir en el templo? Y llegó un momento cuando tenía aproximadamente 25 años, donde este hombre fue cautivo, donde este hombre entonces Babilonia lo llevó cautivo, y donde estando en cautividad, cuando alguien le había quitado la oportunidad de ejercer autoridad, ¿sabe qué sucedió? Fue cuando escuchó la voz de Dios y cuando le dijo, levántate, levántate, porque este es el tiempo de que ejerzas tu autoridad. Este es el tiempo en que ejerzas la autoridad que yo te he dado. ¿Sabe qué? Cuando el hombre le había quitado la oportunidad de ejercer autoridad, cuando él se sentía prisionero, derrotado, cuando él sentía que tal vez ya no podía hacer nada,
hubo un llamado profético y fue ahí donde él escuchó entonces la voz de Dios y le dijo: ponte sobre tus pies, ponte sobre tus pies. Y el Espíritu de Dios le hablaba y el Espíritu de Dios le decía: ¿para qué? Para poder oír la voz de Dios, porque cuando escuchamos la voz de Dios, usted tiene entonces la manera de ejercer autoridad creyendo y haciendo lo que Dios le está diciendo a usted, lo que Dios está hablando a tu corazón, y esa es la forma en la que vas a ejercer autoridad. Y entonces estás llamado a ejercer autoridad, pero les decía, no de cualquier manera, no de cualquier manera. No es que usted hoy va a ejercer autoridad y mañana se le va a olvidar ejercer autoridad. Es creyendo todos los días de su vida que usted puede ejercer autoridad sobre cada una de las cosas, sobre todo lo que le está pasando, sobre sus hijos, sobre su vida, sobre todo lo que usted está haciendo. Dios lo ha llamado a usted a ejercer autoridad. ¿Y sabe cómo? De una forma viviente, que usted lo sienta, que usted lo crea, que usted sepa que Dios le está dando esa fortaleza, que usted sepa que Dios le está dando a usted todas las armas para poder ejercer autoridad sobre cualquier cosa que estés pasando. ¿Sabes? Dios te ha dado autoridad. Dios te ha dado autoridad. Y en el nombre de Él, ¿sabe qué sucederá? Toda enfermedad se va a ir. En el nombre de Jesús, ¿sabe qué es lo que va a pasar entonces? Usted será prosperado, porque usted le está creyendo a Dios y porque usted está declarando todos los días de su vida que yo voy a ser prosperado. ¿Sabe qué va a suceder entonces? Sanidad vendrá sobre su casa. ¿Sabe qué va a suceder entonces? Salvación va a venir sobre su casa. ¿Por qué? Porque usted está ejerciendo autoridad. Y debemos caminar firmes para que, número uno, podamos ejercer autoridad. Número dos, autoridad. Y para que usted pueda ejercer esa autoridad, usted también tiene que caminar de esa forma. ¿Sabe qué tiene que hacer para caminar firme? Y cuando estaba con esta enseñanza, yo decía: Dios, de verdad que tú nos has dado, por tu gracia y tu misericordia, nos has dado tantas armas con las que nosotros podamos como hijos poder creer y hacer. Pero ¿sabe qué tenemos que hacer para que usted pueda caminar también de esa forma? Usted debe también aprender a descalzar sus pies en cualquier momento. No me voy a quitar las tenis que ando, pero tenía ganas de hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que entender cuándo es el momento de descalzarnos o de quitarnos nuestros zapatos. Y les leo Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 6. Y dice así: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián, y llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó ¿a dónde? Al Sinaí, el monte de Dios. ¿Dónde llegó? Al Sinaí, el monte de Dios. Y dice el versículo 2: allí el ángel del Señor se apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza, y Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, ¿qué sucedía? No se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esta zarza no se consume? ¿Y qué dijo? Tengo que ir a verla cerca. Número 4, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Y le dijo Dios: no te acerques más. ¿Qué le dijo? No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Y el 6 dice: yo soy el Dios de ¿quién? De tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. ¿Sabe que Moisés se había apartado de Egipto y pasó de ser el hijo del faraón a ser ¿qué? El pastor. ¿Y sabe cuándo fue que Dios le habló? Cuando Dios le habló y le dijo:
quítate las sandalias, porque lo que estás haciendo es tierra, lo que estás pisando es tierra santa. ¿Y sabe qué hizo Moisés entonces? Dejó tal vez una posición de orgullo para llegar a una posición de humildad. Porque nos es necesario quitar nuestros zapatos, nos es necesario quitar nuestro orgullo, nos es necesario quitar todo lo que te impide escuchar la voz de Dios. Y yo hoy quiero motivarte para que tú como nunca antes puedas entender que si quieres escuchar la voz de Dios, que si quieres ver todo lo que Dios tiene para tu vida, tienes que quitarte los zapatos. De vez en cuando tienes que aprender a llegar a la presencia de Dios quitándote los zapatos que pueden ser zapatos. ¿De dónde vendrán? ¿De dónde vendrán? Y por este motivo Moisés pudo reconocer que en la zarza estaba Dios. Y él mismo le estaba hablando directamente. Y descalzarse para poder estar en su presencia. Quitarse el zarcado era entonces una señal de respeto, una señal de reconocimiento. A veces quitarnos los zapatos es esa señal de reconocimiento de lo que yo quiero también y de reconocer lo que Dios está haciendo en mi vida. A veces quitarnos los zapatos es esa señal de humildad, porque necesitamos caminar entonces de esa forma, firmes. Y necesitamos muchas veces descalzarnos delante de Dios. Necesitamos que Él vea nuestra debilidad. Necesitamos que Él vea muchas veces el pecado que puede estar ahí. Necesitamos que Él vea todas las cosas que somos y tal como somos. ¿Sabe que yo creo que hoy todos deberíamos de quitarnos los zapatos acá? Pero mejor no lo hagamos, porque a lo mejor tal vez a algunos no suceda nada, pero a lo mejor tal vez esos pies, a lo mejor no sabemos qué está pasando con ellos, porque no estamos caminando firmemente, porque no le estamos creyendo a Dios, porque nuestra fe muchas veces es de un lado y del otro, y no le creemos a Dios lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. Dios te quiere hablar de muchas formas. Y tal vez lo ha intentado no sé cuántas veces. Tal vez hoy estás aquí y Dios te está hablando una vez más. Tal vez Dios, y tú sabes porque sabes que tienes que hacer algo, pero no estás dispuesto a quitarte el calzado de tus pies para entrar entonces en la presencia de Dios y ver dónde está la zarza ardiendo, para que tú puedas quitarte el calzado de tus pies y que Dios entonces pueda hacer la obra que Él desde un principio destinó y creyó para ti. Pero cuando no escuchamos a Dios, cuando no nos quitamos los zapatos, cuando más bien hay cosas que todavía tenemos cada uno de nosotros, ¿sabe? Esto no nos permite caminar firmes como Dios quiere que usted camine. ¿Sabe qué tiene que hacer usted para caminar también firme? Y con esto termino con este punto. Es que usted debe de aprender cuándo tiene que descalzarse y cuándo tiene que lavar sus pies. Y dice Éxodo capítulo 30 del versículo 19 al 21: allí Aarón y sus hijos se lavarán ¿qué? Las manos y los pies. Y dice el versículo 20: tendrán que lavarse con agua cada vez que entren en el tabernáculo para presentarse delante del Señor. En este tiempo, ¿cuántas veces usted se ha lavado las manos? ¿Verdad? No sé cuántas veces, ¿verdad? Y la Biblia dice que tenían que lavarse las manos antes de presentarse delante del Señor. Y también cuando se acerquen al altar para quemar sus ofrendas especiales para el Señor. De lo contrario, ¿qué sucedería? Morirán. Tendrán que lavarse las manos y los pies siempre o morirán. Esta es una ley perpetua para Aarón y sus descendientes, y tendrán que obedecerla de generación en generación. ¿Sabe que era costumbre de los sacerdotes cuando iban a buscar la presencia de Dios entonces hacer eso? Lavarse las manos y los pies, porque si ellos no lo hacían, sabían que cuando estaban en el altar morirían. Si se entraba a la presencia de Dios sin haberse lavado, la consecuencia era eso, la muerte.
y el lavamiento de manos era necesario para servir a Dios. Y los pies, porque si se manchaban también, podían morir ahí adelante. Y cuando leía esto, ¿sabe? Pensaba en cuántas veces tenemos que de verdad lavar nuestros pies. Lavar nuestros pies tal vez del polvo del mundo, lavar nuestros pies tal vez del polvo del mundo y del pecado, lavar nuestros pies porque tal vez no podemos ir a la presencia de Dios o no podemos estar en la presencia de Dios como algunos dicen, porque todavía hay cosas en nuestra vida que tenemos que quitar. Tenemos que hacerlo, tenemos que entender que para caminar de esa forma a donde Dios te quiere llevar, necesitas entonces hacer un lavado de pies de vez en cuando, porque usted tiene que saber que esto es un asunto que Dios lo está llamando a usted. ¿Y qué tiene que ver esto de lavar nuestros pies? Tiene que ver con nuestra santidad. Tiene que ver con el llamado que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros a ser santos como Él es santo. A que usted se quite de toda contaminación de pecado. A que usted se quite de toda contaminación de carne. Porque cuando estamos en la presencia de Dios y cuando vamos a la presencia de Dios, nuestros pies tienen que caminar firmes, pero tienen que caminar limpios. ¿Quiere ver usted milagros? ¿Quiere ver usted haciendo a Dios cosas extraordinarias en su vida, en su casa, en su trabajo? ¿Quiere ver a Dios actuando? ¿Quiere ver a Dios dándole todos los anhelos de su corazón? ¿Quiere ver a Dios actuando y haciendo todo lo que Dios le ha prometido? Aprendamos a quitarnos los zapatos para que Dios pueda ver nuestra vida, que cada uno de nuestros corazones anhele santidad en cada uno de nosotros y que podamos entender lo que Dios está haciendo. ¿Sabe que esto, les decía, nos habla de santidad y todos los días y en todo tiempo? En todo tiempo. Que cuando usted camine a partir del día de hoy, usted diga, estoy caminando hacia donde Dios quiere, estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy caminando de una forma correcta, estoy quitándome el calzado de mis pies para poder entonces verme cara a cara con Dios, estoy quitándome mis zapatos para poder entonces ver todas sus promesas cumplidas en mí. Estoy caminando de esa forma, estoy quitando de mí y aborreciendo todo lo que no es igual a Dios, porque he entendido que la voluntad de Dios para mi vida es estar entonces en santidad, creyendo que todo lo que Dios tiene para mí es sí y amén, y además de eso, bendición para cada uno de nosotros. ¿Pueden ponerse de pie, por favor? Y puede ahí cerrar sus ojos y darle gracias a Dios. ¿Sabe? Cierre sus ojos. Y si usted no ha tal vez caminado correctamente, o si usted ha caminado mucho tiempo en Dios, o si usted tal vez aún no ha empezado a caminar en Dios, dígale en esta noche, Señor Jesús, háblame a mi corazón, Dios. Señor, porque me estás llamando a poseer, me estás llamando a ejercer autoridad. Me estás llamando, Dios. Y por lo tanto, Señor Jesús, puedo entender que tú, Dios, también quieres que delante de ti yo quebrante mi corazón.